Vamos a empezar hablando de ese antes de la OPO. Cuéntame un poco si te parece, en qué circunstancias estabas y qué te llevó a meterte en la oposición y en esta oposición. Sí, sí, sin problema. A ver, yo realmente, bueno, tengo 32 años, entonces, lógicamente, ya tengo mi cierta trayectoria en el ámbito privado y sobre todo estuve trabajando en una asesoría. Entonces, yo lo que pasó principalmente era que la carga de trabajo era brutal, muchas horas, condiciones económicas que no iban acordes quizás a las funciones que yo desempeñaba y ese cúmulo de circunstancias se juntaron al COVID. Entonces, claro, yo era asesor laboral, así que imagínate lo que fue para mí tramitar más de 30 ERTES yo solo. Salía a la calle y eso parecía Walking Dead, o sea, porque yo era de los sectores esenciales, así que yo caminaba y estaban los barrenderos, poca gente más y yo caminando por la calle. Y claro, el volumen de trabajo se multiplicó exponencialmente y eso hizo una temporada bastante terrible. El ambiente de trabajo se volvió muy malo, o sea, porque al final yo creo que había tanta carga, incluso con mis compañeros, con todo, que ya hizo el plantearme, no quiero esto para el resto de mi vida, quiero algo que me dé sobre todo estabilidad, pero también estabilidad emocional, Ya. porque ya llegaba un punto que me afectaba en mi vida personal. O sea, espero no emocionarme, que está todo esto muy reciente, la verdad. Digo, madre mía, ¿qué va a pensar la gente? Pero yo cuando llegaba a casa había muchos días que ya directamente me daban taquicardias. O sea, que incluso al final del COVID necesité estar yendo con psicólogo, no se me caen los anillos por decirlo, porque necesitaba rebajar toda esa tensión acumulada que tenía, porque al final era prácticamente de lunes a domingo estar trabajando por un salario, entre comillas, mileurista, y cada domingo casi estudiarme un nuevo real decreto que me sacaba el gobierno con cambios normativos, o sea, fue una absoluta locura. Entonces ya cuando yo tenía claro que no podía dejar el trabajo como tal durante esa circunstancia, porque al final dependían de mí, pues muchas empresas, muchas pymes, autónomos, que yo estaba tramitando un montón de los papeles y yo jamás les dejaría tirados. Pero cuando ya finalizó todo el proceso, vendieron la asesoría, hubo ahí ciertas circunstancias que hicieron que yo me fui ya directamente al paro, ¿vale? Y yo, dentro de lo que cabe, o sea, pensándolo fríamente, lo mejor que me ha podido haber pasado, claro, después de Claro. eso. Entonces, después de ya muchos años trabajando en la asesoría, te ves en el desempleo y sin saber muy bien qué hacer. Y yo siempre había tenido en mente el tema de las oposiciones porque mis padres son funcionarios y yo siempre he visto la educación y la calidad de vida que a mí me han dado. Entonces, yo siempre lo miraba con cierto recelo, ¿no? Es decir, yo me he ido hacia la empresa privada y al final salgo de mi casa a las 8 de la mañana y no llego hasta las 8 de la tarde mínimo. Entonces, llegaba un punto que digo, esto no me está dando calidad de vida, ni a mí, ni a mi pareja, ni para los proyectos de futuro que pueda tener. Entonces, eso hizo interrúmpeme, por cierto, cuando quieras, ¿eh? Que a ver No, no, si no, no, está no, que va, que va, yo que va. aquí. No, 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 si está muy Entonces, bien. No, 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 al contrario, me parece que es que todo esto es lo que es la base, ¿sabes? La base sí. del por qué te has metido y todo eso es para mí muy interesante, ¿sabes? Al contrario, expláyate lo que quieras, vamos. Es que, claro, entonces eso ya hizo que me pusiera a pensar, sobre todo al principio tenía muchas dudas porque no sabía yo, considero que siempre he sido, la verdad, bastante bueno en mi trabajo, pero no sabía si podía tener las capacidades suficientes como para meterme todos los días a estar estudiando horas, leyes con esa literalidad quizá que te exige la oposición. Eso no sabía si iba a ser capaz, pero luego pensé, coño, si no pruebo no lo voy a saber jamás, ¿sabes? Sí, sí. Y me puse a buscar oposiciones y claro, con la edad que tengo, yo, claro, yo vivo con mi pareja, ya tengo mi hipoteca, como quien dice, entonces yo necesitaba una oposición que pudiera ofrecerme ciertas garantías si yo me esforzaba a muerte a poder sacarla en un breve periodo de tiempo, ¿vale?
Y claro, yo tengo ADE, o sea, entonces al final los conocimientos están como un poco relacionados, entre comillas, con todo este mundo de administrativo, al venir de asesorías, etcétera. Me interesaba seguridad social, pero vi que solo tenían A2 en su momento. Entonces me parecía que A2 quizás era un plus de complejidad que no estaba dispuesto a asumir, porque lo mismo era una oposición que se me podía alargar a 3 años o lo que fuera, y coño, no quería poder tener opciones ya desde la primera ocasión, ¿vale? Claro. Esa es un poco la clave, y por eso tiré hacia C1 y administrativo del Estado, o sea, tal cual. Se acumulaban circunstancias, ¿no? Pensaba que era una oposición que podía sacarse en un periodo de tiempo razonable, salvando las distancias, por supuesto, porque una vez entras te das cuenta de la complejidad que tiene esto. Y Perdona, Diego, además me perdona, podía perdona. permitir movilidad. Sí, sí, sí. Discúlpame, ¿cuánto tiempo desde que decidiste, pues, desde que empezaste a estudiar hasta el examen, cuánto tiempo ha mediado? Año y medio más o menos, año y medio, Y medio. año, 6 meses, una cosita así. O sea, yo empecé a finales más o menos o por febrero del año Claro, pasado, en torno con la poco siguiente después del convocatoria. examen, poco después del examen de aquella última Eso convocatoria. es, o sea, justo más o menos por ahí es cuando yo inicié. Ya, vale, 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 vale. Vale, sí, sí, perdona, que era un poco por ir un poco ubicando. Sí, por ubicar, sí, sí. Vale, vale, sí. Yo creo que ese esquema narrativo, digamos, es muy común en estas oposiciones, ¿sabes? Una persona, incluso con carrera universitaria, que por las circunstancias dice, quiero algo y no quiero exponerme a que se me eternice dos, tres. Ujú, eh, claro, es que una oposición ya de una a dos, por no hablar de una a uno, tienes que pensar que en 2 años y pico, como mínimo, y que puedes pencar a la primera. totalmente. Ujú, Claro, en administrativo, en cambio, no. En administrativo puedes, ya estamos hablando de horquillas, ya la unidad de medida más apropiada son los meses, en un momento dado. ujú, Con lo cual, sí, es bastante. Me encaja con. O sea, es un periplo muy personal siempre, pero al mismo tiempo común en lo estructural, digamos, ¿sabes?